experiencia. Somos caleidosos, somos hinchas de Colombia y Caley es mi televisor. Caley presenta en As Mundial un calidoso. A esta hora un caleidoso con Caley. Yo creo que Thierry Henry lo es, ¿no? Un calidoso. Pues ha dicho lo siguiente sobre el enfrentamiento de Portugal con Colombia. ¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? Es decir, lo que hizo Portugal con Uzbekistán. Ha dicho que será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Serán un rival complicado. Hay que lidiar con los contraataques colombianos. Eso es lo que dijo Henry. ¿A los colombianos nos definen eso? ¿Los contraataques, Andrés Díaz? Sí, Colombia es una selección que, digamos, se siente mejor atacando el espacio por el tipo de jugadores que tiene, porque tiene lanzadores importantes como James, como Juanfer, y tiene tipos que adelante marcan diferencia por velocidad como Lucho Díaz, y los que entran también, Carlos Andrés Gómez, Carrascal también es un jugador que gusta del espacio, Luis Javier Suárez marca diferencias en los últimos 20 metros por su velocidad, no tanto John Córdoba, pero normalmente, si usted revisa los goles de la eliminatoria para llegar a esta Copa del Mundo, fueron a las transiciones. ¿Y cómo abrimos el marcador contra la selección de Uzbekistán? A las transiciones. A las transiciones, Lucho. Sí, a mí mi preocupación más que la transición, porque eso lo hacemos y lo hizo bien, por ejemplo, Colombia en la Copa América, es el bloque bajo. Por Colombia contra Francia y contra Croacia, en los amistosos que tuvo, le costó defender en un bloque bajo, le costaron los balones cruzados y ahí es donde falló la selección Colombia en esos momentos. Entonces la preocupación para mí no es ofensiva, sino defensiva, pero se vieron muy bien Davinson y Lucumí en el último partido. La verdad, el nivel de exigencia obviamente va a ser diferente. Bakambu y Wisa contra Cristiano Ronaldo y Joao Félix y Bruno Fernández y Pedro Neto. Pero mi preocupación es un poquito más el tema defensivo que ofensivo. Colombia hace muy bien las transiciones defensa-ataque. Mi preocupación es un poquito la transición ataque-defensa y cómo vamos a defender en bloque bajo esos balones cruzados. Bueno, muy bien, y una buena experiencia a esta hora, agradeciendo por supuesto la presencia de todos ustedes aquí en este nuevo episodio de As Mundial de este jueves, viernes para mí, ya es el amanecer aquí en la costa este y por supuesto en Canadá también. Alberto Mora tiene ya casi la 1 de la mañana. Una buena experiencia es estar a esta hora con Felipe Pipe Sierra, que tiene invitado a Wilmer Cabrera, técnico que ha tenido experiencia aquí en la MLS, dirigió la selección sub-17 de los Estados Unidos y es un hombre respetado aquí en el mercado del fútbol americano, el fútbol de los Estados Unidos. Pipe, adelante con el profe Cabrera, agradeciéndole a la audiencia siempre su fidelidad con As Mundial. Pipe. Y nos encontramos a esta hora en As Mundial, amigos, con un entrenador que ha pasado no solo por equipos colombianos, sino que ha dejado una huella también en Estados Unidos. Y para hablar de lo que es esta gran Copa del Mundo, las canchas, los movimientos, los jugadores que han pasado por ahí, como por ejemplo James Rodríguez, pues tenemos un gran invitado colombiano, ya radicado en muchas ocasiones, trabajando en muchos equipos en la MLS, el señor Wilmer Cabrera. Profe, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Andrés. Profe, bueno, lo primero que hay que empezar a hablar es cómo ha visto este Mundial, qué tal las sorpresas de resultados que nos han entregado, la cantidad de equipos. ¿Le ha gustado toda esta disposición de la FIFA justamente en Estados Unidos, México y Canadá? Sí, la verdad ha sido un Mundial muy grato pienso que para todos, porque son muchas sorpresas. A lo mejor había mucho escepticismo con los 48 equipos porque todo el mundo decía que iba a haber equipos que iban a ser desastrosos, que iban a haber goleadas estrepitosas, pero la verdad que lo que menos se ha dado es esto, ¿no? Sí, dos resultados, uno 6-0 y el otro 7-1, pero después de eso los partidos han sido parejos. Los partidos han sido emocionantes, la reacción de los equipos que perdieron 6-0 y 7-1 fue positiva y gratas sorpresas de equipos que ni siquiera conocíamos o que lo hacen por primera vez en los mundiales. Así que eso
pienso que es algo positivo que deja este mundial y que está dejándonos en la primera fase, en la fase de grupos, que ha sido encantador y que obviamente ahora nos está dando a todos muchas sorpresas. Claro. Profe, usted, bueno, conoce muchos estilos de juego, conoce además una cantidad de equipos, porque usted los enfrentó como jugadores y como jugador, pero ¿se ha notado la diferencia entre a lo mejor el estilo de fútbol de los africanos, de los asiáticos, contra el de los norteamericanos o el de los europeos? ¿Le ha gustado además y se ha notado demasiado esa brecha, esa diferencia? Yo pienso que los estilos no están cambiando. Lo que pasa es que las brechas se han acortado y ya no hay tanto estilo específico característico de selecciones. ¿A qué me refiero? Que antes los europeos jugaban a un estilo más de 1 o 2 toques y velocidad y técnica, que el suramericano era fuerte, pierna fuerte, contragolpe y individualidades, y los africanos la parte físico-atlética, pero un poco no había organización, o la parte era un poco más desordenado, más relajado. Todo ha cambiado, ahora todos son organizados, ahora todos tienen la parte físico-atlética muy definida, ahora todos tienen una formación táctica y son muy disciplinados en eso. Entonces, eso hace para mí que los partidos sean muy parejos, que el fútbol se vea muy equilibrado y que vemos que para poder quebrar las defensas o los equipos se necesita mucho talento y mucho esfuerzo, no es tan fácil. Entonces, lo que veo es que las brechas tan grandes entre los mejores contra los más abajo se han reducido y lo que vemos ahora es mucha cercanía, mucha igualdad. Claro. Profe, usted casi 50 partidos, si mal no estoy, 3 goles con la Selección Colombia, digamos que tiene un recorrido de cerca de 10 años estando y vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Esa comparativa que me hace es de acuerdo a lo que usted vivió y lo que ve actualmente, que quizá antes habían estilos marcados y los de hoy ya todos están tratando de hacer ese fútbol moderno con ciertas características en cada uno de los equipos diferenciales. Sí, definitivamente. Y el fútbol ha evolucionado. La época en la que yo jugaba se trabajaba diferente, ahora se trabaja y los trabajos son más regularizados y más notables, o sea, en todo el mundo, con las diferentes características de acuerdo a lo cultural, ¿no? Pero, de nuevo te digo, el fútbol ha evolucionado, ya ahora pues tú pones la televisión y puedes ver el fútbol de Asia, el fútbol de África, el fútbol de Australia, el fútbol de Colombia, el fútbol de los Estados Unidos. Entonces, eso era cosa que no se podía hacer antes. Y ahora se tiene la facilidad por la tecnología de analizar, de ver y de estudiar cosas que antes no se podían hacer. Entonces, eso se ha generalizado y hay unas herramientas para trabajar dentro del fútbol que son más prácticas y más fáciles e indudablemente que ha ayudado a que el fútbol evolucione positivamente, pero evolucione para todos ha mejorado y ha generado que se igualen las cargas. Profe, usted lleva muchos años en la MLS y justamente hemos visto que ha habido una gran preparación en Estados Unidos para esta gran cita mundialista, ¿no? De la forma en la que prepararon los estadios, las canchas, el terreno de juego, el césped natural, algún híbrido. O sea, hizo Estados Unidos y la MLS particularmente una preparación para este evento, además con estadios de alto nivel para poder entregarle a esta fiesta mundial pues muchas cosas importantes, pero de acuerdo a esas características que usted además conoce, ¿sí siente lo mismo que vemos nosotros, y es que Estados Unidos hizo una gran preparación para este evento?
es que Estados Unidos se viene preparando desde que se hizo el Mundial del 1994 y se evolucionó con la Major League Soccer. Son 30 años de una liga que ha venido creciendo y mejorando en todos los aspectos. ¿En cuáles aspectos? La organización, que pues es normal que sea muy bien organizada por acá en Estados Unidos. Las canchas y los estadios, bueno, en la liga estamos acostumbrados, o yo por lo menos dirigí muchos partidos en Seattle o en Atlanta, en el estadio pues uno se acostumbra y uno lo vive, y eso es algo que es natural, pero pues llama la atención para el resto del mundo porque son estadios gigantes, son estadios bien hechos, y son estadios donde pues la capacidad de la gente es enorme, que no es normal tenerlos en nuestros países. Claro. Luego, el desarrollo futbolístico de lo que eran primero 10 clubes con los que se inició en la MLS, y ahora hay 30 clubes. Entonces, el crecimiento ha sido paulatino, pero ha sido gigante. Y el nivel futbolístico. Sí, el fútbol, cuando creció en el 94, se jugaba de una forma y se trajeron jugadores de gran nivel, pero se fue evolucionando. Pero hoy en día el fútbol que se juega en la MLS, pues por eso está aportando 45 jugadores a las diferentes selecciones. Es un fútbol que es de primer nivel y que muestra por qué tanto la selección de los Estados Unidos como el nivel que se está jugando acá de los diferentes jugadores en las diferentes selecciones es muy competitivo, y eso hace que el Mundial, que no es una sorpresa para los que estamos acá, sino lo estamos disfrutando, puede ser una sorpresa para el resto de la gente que está viendo a Estados Unidos de un nivel tan alto, y a los jugadores que hacen parte de estas selecciones con un nivel tan bueno, y que ayuda a que la competencia sea mucho mejor. ¿Cuándo justamente se dio ese cambio de chip en el que los jugadores, porque todavía sigue pasando, esto que voy a decir sigue pasando, y es que muchos van a la MLS a retirarse? Varios jugadores ya tienen como el destino final la MLS, pero también cambió el chip para que muchos de los jugadores, y hablo por ejemplo de los colombianos tipo Juan Camilo Hernández, Julián Bazán, que me parece que es uno de los defensas con más proyección que tiene el fútbol colombiano, el caso de John Jader Durán, entre otros, han ido a la MLS y de ahí han saltado a otros equipos en Europa, o pues han dado un salto de calidad. Pero no solo de los colombianos, sino un montón de más jugadores que empiezan en MLS o empiezan en sus países, llegan a la MLS y de ahí han hecho el salto internacional. ¿Cuándo cambió ese chip para que hoy Estados Unidos sea uno de los mercados de mayor proyección de jugadores y de talentos en el mundo? Bueno, ¿cuándo cambia ese chip? Es que ha sido un plan hecho paulatino, pero bien programado. Lo primero que había que hacer era inaugurar una liga, que se inauguró hace 30 años. Y luego había que traer jugadores que marcaran la liga. Entonces, ¿se trajeron a quiénes? Se trajeron al Pío Valderrama, que era un ícono y capitán de la Selección Colombia, Marco Echeverri. Se trajeron a grandes jugadores de todos los países europeos y suramericanos que pudieran generar atracción y sentar un precedente del fútbol acá en los Estados Unidos, y combinarlos con los jugadores jóvenes de las universidades que fueran saliendo y que fueran preparándose. Pero luego, poco a poco se mejoró, y ya cuando vino por lo menos en el 2007 David Beckham, fue un boom impresionante porque venía del Real Madrid, y ya la liga empezó a buscar, hombre, sí, trajimos a David Beckham, pero ¿por qué no empezamos a desarrollar jugadores jóvenes que hagan que esta liga sea buena para desarrollar y para luego competir o mandarlos a competir a Europa? Claro, profe, ahora hablemos de la Selección Colombia. ¿Ha visto usted, pues ha sido parte de la historia
y hoy ha visto como el crecimiento como institución, ¿no? El tema de la profesionalización, los hoteles, digamos que la recepción a las familias, un montón de cosas en las que ha subido el nivel por parte de la federación hacia los jugadores de la Selección Colombia. Pero en lo futbolístico lo ha llenado sus expectativas el fútbol que hoy tiene la Selección Colombia, que llegó con muchas dudas, pero por ahora da resultados. Bueno, pues para mí nunca llegó con muchas dudas. Yo vi a Colombia y he visto a Colombia y no tengo dudas de Colombia. Tiene un talento impresionante y pues hay algo muy importante. La mayoría de sus jugadores juegan en el exterior, juegan en las ligas en Europa. Entonces esto da una personalidad y crea un aura en los jugadores importante porque pues es crítico y fundamental recibir esa presión y saber manejar la presión. La presión que se genera en un mundial es la máxima, porque no es solo la presión por jugar en un mundial, sino la que se genera uno mismo como jugador y la selección nacional por el hecho de que sea el momento más icónico para un seleccionado. Entonces, yo veo bien a Colombia. Yo veo a Colombia muy mentalizado a los jugadores. Yo veo que el cuerpo técnico sabe lo que quiere y conoce a su equipo de trabajo y conoce a sus jugadores. Yo pienso que están creciendo, inclusive el nivel futbolístico que mostró Colombia el primer partido, en comparación al segundo partido, fue mucho más sólido el segundo partido. Y eso muestra un crecimiento, madurez y que va generando un torneo como es el Mundial, porque lo ideal es ir creciendo. Ojalá que el partido contra Portugal, donde ya estamos clasificados, nos permita soltarnos un poco más. Le permite a algunos jugadores, si el técnico decide cambiar 1, 2, 3, poder mostrarse, soltarse y buscar meterse dentro de la nómina para el siguiente y que ayude a que, pues, como un equipo como Portugal, que es uno de los favoritos, pueda mostrar Colombia una soltura, un fútbol y una motivación de estos jugadores que está ahí y que, bueno, que para todos es importante y que siga generando esa confianza y ese respeto, no solo a nivel del Mundial, sino a nivel internacional con las otras selecciones, que lo tenemos, pero que lo sigamos ratificando en el terreno de juego. Profe, pues muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos, que se venga lo mejor. Ojalá de pronto lo podamos ver aquí algún día dirigiendo también en el fútbol colombiano con toda la experiencia que tiene allá. Muchas gracias por tu entrevista y éxitos.